Hay que decir que un hecho no es un hecho, sino una composición. Se llega al hecho a partir precisamente de una composición de factores intervinientes. Podemos decir inclusive de microprocesos. Y en ese sentido estamos ingresando a la médula del acontecimiento o a las médulas del acontecimiento, que son no solamente moleculares, sino infinitesimales. Es decir, un hecho se da como complejidad asociativa de distintas singularidades. Esto es importante porque hasta ahora se ha considerado el hecho como un hecho fáctico, como una totalidad más o menos homogénea y pura. Ningún hecho es así. Se da en un contexto determinado, en una coyuntura determinada, a partir de la intervención de varios protagonistas y de distintos escenarios que ya tienen sus propias trayectorias y sus propias historias. Entonces estamos precisamente ante lo que podemos llamar la conformación del hecho. Y el hecho aparece como desenlace precisamente de múltiples tejidos. Como hemos dicho, el acontecimiento se mueve en múltiples planos y espesores de intensidad. Y en ese sentido el hecho como tal aparece sostenido por esa complejidad. Obviamente, para evitar, perderse en esta maraña, se ha optado por un análisis más o menos lineal que comprende y tiene en cuenta la causa y el efecto. Esto es simplificar muchísimo el fenómeno o los fenómenos intervinientes. Sin embargo, ha ayudado a una interpretación rápida y a un análisis rápido de los hechos. Ahora que hacemos evaluación, no solamente de lo ocurrido, sino de los mismos análisis y de las mismas teorías puestas en cuestión, porque no han logrado dar cuenta en su interpretación de la complejidad y de la totalidad, y por lo tanto muchos aspectos de lo ocurrido han quedado inexplicados. En ese sentido, es indispensable dejar de considerar el hecho como un hecho fáctico, aislado, como un átomo, si ustedes quieren, cuando precisamente ni siquiera el átomo es indivisible. El átomo es divisible en su propia composición, como sabemos, y en ese sentido el hecho es divisible en su propia composición. Y es importante entender por qué ha ocurrido el hecho como ha ocurrido, pero no a partir de una linealidad causal, sino a partir de su propia composición, de su propia complejidad y de sus propios tejidos. Y más aún cuando se trata no de hecho, sino de hechos en plural, y eso implica precisamente ya sucesos, eventos, e inclusive en su mayor perspectiva el acontecimiento mismo. Entonces, para descifrar el acontecimiento, para descifrar los sucesos, para descifrar los eventos, es importante descifrar el hecho mismo. Y en ese sentido es indispensable pasar un análisis de la complejidad del hecho mismo y situarlo en el contexto y en la coyuntura de sus propias complejidades espaciotemporales y de los tejidos intervinientes. En el contexto de la guerra que podemos llamar permanente o de la larga guerra palestino-israelí, que ha comprendido también en su tiempo una guerra árabe-israelí, pero ahora en el contexto de una situación catastrófica en Gaza, que dada la magnitud de la violencia bélica desatada y
constatar el arrasamiento de la geografía, la pequeña geografía de Gaza, de sus ciudades, exceptuando la última todavía, Rafah, podemos hablar de un genocidio en las condiciones en las que se da ahora, en la actualidad, cuando se tiene al alcance instrumentos tecnológicos de muerte de mucha eficacia y, por lo tanto, de mucho impacto. Entonces, estamos ante un genocidio, y el genocidio, el haber llegado al genocidio, el haber cruzado los límites de la violencia, de la guerra, nos lleva a otro escenario. Estamos en otros agenciamientos. Es decir, ¿qué implica ya no estar en una guerra de defensa, sino un genocidio? ¿Qué implica que los israelitas, no todos, sino aquellos que de alguna manera están ligados al Estado, y sobre todo ahora al gobierno de Netanyahu, que es un gobierno ultraconservador, todos ellos son pues responsables de lo que está acaeciendo, y en ese sentido han dejado de ser víctimas como lo fueron los judíos durante el Holocausto y la persecución nazi. Y antes, en los pogromos de los estados y de las sociedades y los pueblos, que terminaban culpabilizando a los judíos de los males de sus sociedades, cuando los males y sus sociedades tenían que ver con las estructuras de poder que dominaban y estaban institucionalizados. Entonces, en ese sentido, han dejado de ser víctimas para convertirse en verdugo. Hay una metamorfosis, pues, como hemos dicho, de la víctima en verdugo. Y eso tenemos que analizarlo con mucha calma, porque es indispensable, a propósito de lo que hemos dicho, de los múltiples planos de intensidad que intervienen en la configuración de estos perfiles, entender muchos otros aspectos, aquellos quizás que tienen que ver con las subjetividades. ¿Qué pasa con las subjetividades cuando terminas pasando determinados límites y empiezas a convertirte en un genocida? ¿Qué pasa en aquellos que vienen de una herencia muy dolorosa, que es la del Holocausto, que de alguna manera han sido no solamente afectados, sino profundamente afectados? Las heridas y el dolor han quedado profundamente marcados en sus huesos, para decirlo figurativamente, en sus almas, y no se olvida, hay una memoria de lo ocurrido. ¿Qué pasa en términos subjetivos? No en todos, porque obviamente hay que identificar y diferenciar. ¿Qué pasa en algunos donde la transferencia de este dolor termina convirtiéndolos en verdugos, en asesinos y en criminales en plena expansión del genocidio en Gaza? ¿Por qué lo decimos esto? Porque se está usando de manera demagógica ese argumento ya desgastado de que todos los que se oponen a la defensa de Israel son antisionistas, antisemitas. Es decir, son como los nazis. Han llegado a decir semejante cosa. Es decir, eso está descontextuado, es anacrónico y no corresponde a la realidad, porque los palestinos no son los nazis. Los nazis vienen de otra historia, de una historia que tiene que ver con la derrota de la Primera Guerra Mundial y tiene que ver con una larga historia de la compulsa y concurrencia interimperialista de Europa en aquel entonces, donde lleva las de perder a Alemania y llega tarde al reparto del mundo, inclusive al reparto del África que se reparte Europa en plena ofensiva imperialista. Entonces, es otra historia, ¿no? Es una historia que ha sido analizada no suficientemente, porque llama la atención que la historia universal, pero también, digamos,
las versiones, las narraciones más mediáticas terminan mostrando una narrativa muy simple, casi epopeica, ¿no? Una narrativa donde ya desaparece inclusive el efecto crítico de la novela, una narrativa donde hay los buenos y los malos, ¿no? Los endemoniados y los ángeles, y terminan, digamos, endemoniando a los nazis en vez de entender qué es lo que ha ocurrido para llegar a semejantes atrocidades. Entonces, hoy ocurre lo mismo, es decir, ocurre de manera sorprendente con los que fueron víctimas. Pero evidentemente cuando hablamos de los que fueron víctimas, no podemos meterlos a todos en la misma bolsa. Ese es el error que se comete y que ha heredado un cierto pensamiento político, una cierta ideología o herencia de ideologías de la modernidad y sobre todo del siglo XX, ultimatista, y esa herencia impide precisamente ver a cabalidad, es decir, ver de manera más adecuada, más fina lo que está ocurriendo. Y obviamente hay que empezar a hacer un análisis, como el que ha mencionado Hannah Arendt en Totalitarismo. Es decir, ¿qué pasó en los campos de concentración? Había judíos que colaboraban con los nazis para vigilar. Y no puede ser del todo la excusa de que, bueno, estaban haciendo porque estaban obligados. Podemos eso hacer aparecer a lo que dicen los propios nazis o ex soldados de la Wehrmacht, e inclusive oficiales que obedecían órdenes. O sea, no se puede ante un genocidio, no se puede usar esos argumentos, no son útiles, son inútiles, porque lo que está en juego es la humanidad. O sea, ¿cómo hemos llegado al colmo de la deshumanización absoluta? Y por lo tanto convertir no solamente en cosas, sino inclusive casi en nada, como ocurrió con la esclavización, que es precisamente la matriz del sistema mundo capitalista. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar. O sea, no todos los judíos fueron víctimas del holocausto porque escaparon muchos. No dejan de ser víctimas, pero inclusive en los campos de concentración había colaboradores. Entonces son temas que se han dejado de analizar y es indispensable, porque ahora todo el mundo habla de ser víctima. Cuando se olvidan de la propia historia de Israel, los que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos eran oficiales del Ejército Rojo, y los kibbutz tenían un proyecto socialista. Los que resistieron a los alemanes y pelearon en Polonia, por ejemplo, en Varsovia, contra el ejército alemán, la Wehrmacht y contra la Gestapo y la SS, fueron judíos organizados de izquierda. Entonces, no se tiene en cuenta todos estos datos, y hay una especie de olvido intencional para legitimar a los que ahora están gobernando y están cometiendo un genocidio. Pero ¿quiénes son estos señores? Estos colonizadores, estos colonos que quieren expulsar de Cisjordania a los palestinos. ¿Quiénes son? ¿Vienen de familias que fueron víctimas? ¿Y quiénes fueron los que fueron víctimas al sur de Israel? Era gente de izquierda. No todos, pero había gente de izquierda y hay tradiciones al sur de Israel de izquierda, y el sur de Israel estaba contra Netanyahu y fueron las víctimas de esa incursión espantosa que derivó en una masacre horrible por parte de Hamás. Entonces, ¿qué hay en todo esto? No se termina de desentrañar porque lo impiden los medios de comunicación, las versiones de los medios de comunicación, las propagandas de los enemigos hostiles que no dejan ver la cuestión, que impiden ver, que son obstáculos para ver, obstáculos para entender, comprender, obstáculos para analizar lo que está ocurriendo. Se necesita claridad y además una claridad que logre captar todos los colores, todas las tonalidades del
paisaje humano y del paisaje bélico que perpetran los humanos. El genocidio no se puede ocultar. Ha llegado ya al extremo de despertar el horror y la vergüenza de los humanos ante semejante atrocidad que se está cometiendo. Los crímenes de lesa humanidad contra la población palestina de Gaza, contra la mayoría de víctimas, de fallecidos, niños y mujeres. Entonces no se puede ocultar, ya la humanidad, por así decirlo, déjeme usar ese término universal, ha reaccionado. Las universidades norteamericanas se han levantado y están protestando, han formado campos, se han asentado en sus propios campos, pidiendo el detente del genocidio y romper vínculos entre sus universidades e Israel, para no seguir precisamente alimentando a partir de la ciencia práctica de las universidades el armamentismo de Israel. Entonces, ya son más de medio centenar de universidades norteamericanas y han aparecido en Europa también universidades que protestan contra el genocidio, y también en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Entonces estamos ante la reacción de la humanidad que siente vergüenza, está indignada ante semejante atrocidad, y peor aún cuando esta atrocidad se quiere edulcorar con argumentos tan inútiles, tan inservibles, tan cínicos, como llamar antisemitismo a todo lo que implica la protesta contra el genocidio. Es decir, es un comportamiento parecido a lo que hacían los oficiales nazis cuando llevaban al exterminio a poblaciones judías y ponían música clásica, e inclusive hacían una especie de sorna antes de su sacrificio. Entonces hemos llegado a una situación que llama mucho la atención por esta simetría. Obviamente con distintos personajes protagonistas en distintos contextos, no son lo mismo, no es lo mismo Israel que la Alemania nazi. Se cometería un error al decir eso, pero los parecidos y las analogías de los comportamientos llaman mucho la atención, que son genocidas. El gobierno alemán y sus prácticas, y el gobierno de Israel y sus prácticas en la guerra, en el contexto de la guerra respecto a la población civil, lo son. Eso es indiscutible. Pero hay que tratar de ver cuál es el asunto, cuál es la singularidad de estos desenlaces, dónde nos lleva. Y lo que llama la atención es la reacción de los estados, de los gobiernos, de las propias autoridades de las universidades, que reprimen a los jóvenes que se sienten avergonzados de lo que está ocurriendo. Se sienten avergonzados de ser humanos, de pertenecer a países que son cómplices del genocidio. Los escenarios son alarmantes. Se ve Robocop, porque no son otra cosa, son robots, estos policías, estos descomunales policías que avanzan sobre estudiantes, que usan la libertad de expresión, en un contexto que supuestamente es democrático, dentro de una república, para protestar contra la masacre y el genocidio en Gaza. Pero estos Robocop, como no piensan, y no crean que son guiados por inteligencia artificial, porque no hay inteligencia artificial, lo que hay es un instrumento probabilístico, muy rápido, muy operativo, con alta tecnología, que puede informarnos y obviamente
crear escenarios y dar respuestas probabilísticas, pero eso no es inteligencia. La inteligencia es percepción. La inteligencia concreta se basa en una inteligencia afectiva. Entonces estos Robocop, que no tienen nada de inteligencia en ese sentido, ni afectiva, ni una inteligencia que sea más o menos cuestionadora de lo que se hace, que esté vinculada entre pensamiento y acto, estos Robocop son los que están precisamente comportándose de manera surrealista en un escenario donde los Robocop reprimen a los jóvenes, al futuro de nuestras sociedades, que reprimen al porvenir, que reprimen lo humano que nos queda, porque queda lo humano. ¿Y dónde queda lo humano? Lo humano queda en los que protestan, en los que resisten, en los que se movilizan, sobre todo las mujeres, que es el lugar más potente de la vida, porque crea vida. Y por lo tanto hay una vinculación entre conciencia, resistencia ante el crimen y las atrocidades por parte de las mujeres. Si los pueblos del mundo y las sociedades no reaccionan ante semejante genocidio, se ha perdido la ruta. Se ha perdido la ruta y se ha perdido el porvenir. Ya está claro que sus estados, sus gobiernos, las macroinstituciones internacionales son cómplices del genocidio. Porque no solamente no lo pueden parar, sino porque lo encubren y más aún son cómplices y operadores del genocidio al permitir, al seguir transfiriendo, vendiendo armas, armando al Estado genocida. En esta evaluación somera es indispensable no olvidar que hay israelitas que están en contra del genocidio, que están en contra de Netanyahu y un gobierno ultraconservador. No hay que olvidar que hay judíos en todas partes del mundo que están en contra. Y en contra, obviamente, de los otros judíos que están a favor de semejante atrocidad y crimen. No solamente contra Palestina, sino contra la humanidad misma, porque al acabar con un pueblo, se está acabando con la humanidad. La humanidad está en cada uno de sus pueblos, en cada uno de sus individuos, en cada uno de sus hombres y mujeres, en cada uno de los niños. Y cuando se mata a los niños y a las mujeres, cuando se mata a los individuos, se está matando aparte la humanidad. ¿Qué pasa cuando se mata a un pueblo? Se está matando a una gran parte de la humanidad. Entonces, como estas instituciones son cómplices, ya están de más para acompañarnos en el porvenir. No nos sirven. Estas instituciones que hemos mencionado son precisamente los dispositivos del asesinato del porvenir. Aquí acabó la cosa. Hay que clausurar esta civilización moderna o este ciclo de la civilización moderna y encaminarnos a lo que más lindo, más bello tiene la humanidad, que es su potencia social, que es la potencia creativa de la vida, su potencia inventiva, su capacidad de articularse a la propia vida, a los propios ciclos planetarios e universales. Es momento de reparar, como decía Walter Benjamin, la locomotora desbocada. Tenemos que salvar a la humanidad, al planeta, de estos jinetes del apocalipsis que aparecen y reaparecen en el círculo vicioso del poder que se repite de manera condenada, como una condena, como una fatalidad, como un tormento de Sísifo. Hay que parar todo esto y comenzar de nuevo, desandando el camino, sin renunciar a la memoria, sino rescatándola, sin renunciar a las revoluciones científicas y tecnológicas, sino liberándolas de las ataduras y de las camisas de fuerza que le ha impuesto
el esquemático sistema mundo capitalista que solo persigue obsesivamente y compulsivamente la acumulación ampliada de capital, que no es otra cosa que la muerte del planeta y de la vida. Ahora vamos a abordar algunas conclusiones. Una que tiene carácter histórico, por así decirlo, tiene que responder a la pregunta: ¿cuándo comienza esto? Este círculo vicioso de los genocidios repetitivos, de manera intermitente. Como hemos dicho antes, uno de los hitos más importantes tiene que ver con la colonización moderna, cuando Europa invade y conquista el continente de Abya Yala. Cuando Europa esclaviza a gran parte de la población subsahariana y la traslada al continente de Abya Yala, donde ha vaciado de población nativa. La conquista y la colonización, perpetradas desde el siglo XVI y alargadas hasta el siglo XIX, incluso XX, cuando se da, después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, que la asume de manera institucional en Naciones Unidas. Entonces, esto comienza cuando se inhumaniza, se convierte en cosas a poblaciones humanas, a sociedades y pueblos, cuando se convierte no solamente en cosas, sino en nada a la población subsahariana, que está destinada a sacrificar su vida y su cuerpo en aras de la acumulación originaria de capital y después de la acumulación ampliada de capital. Este genocidio expansivo, intenso y durable ha sido sostenido, encubierto por la narrativa de la historia universal, por una narrativa que además tenía como parte de la narrativa el cuento del desarrollo capitalista y de la civilización. Tamaña civilización que se basa en cementerios indígenas y en la esclavización de pueblos. Sin embargo, todo esto se ha convertido en una especie de sentido común, incluso en el campo escolar. El crimen y el asesinato a gran escala ya se cometió durante este periodo de emergencia y nacimiento del sistema mundo capitalista. Y se lo ha soportado después, inclusive en el siglo XX, olvidando lo que había ocurrido. Y este olvido precisamente es parte de la causa de que vuelva a repetirse el genocidio. Ni siquiera cuando vuelve a aparecer el genocidio después, Europa y lo que se viene a llamar, o mal llamar Occidente, reacciona, puesto que están ahí los genocidios que se perpetran después, no solamente en lo que fue el Imperio Otomano, el genocidio de los armenios, el genocidio y el etnocidio, no solamente turco, sino también antes del reparto por parte de las potencias imperialistas de Europa, del Medio Oriente a la caída del Imperio Otomano, el genocidio de los kurdos. Después, cuando aparece el genocidio de los judíos por parte del régimen nazi, reaccionan tarde. Reaccionan cuando se conoce que ya se perpetró el Holocausto, cuando llegan a los campos de exterminio y de concentración, cuando ya observan a la población sacrificada, cuando ven que lo que queda son poblaciones
de cadáveres más que de poblaciones de vivos. O sea, reaccionan tarde. Es decir, reaccionan cuando ya ha ocurrido. Pero ni así. Cuando se hace todo un juicio contra la jerarquía nazi por el crimen de lesa humanidad perpetrada, no llevan a cabo de manera exhaustiva el juicio. Inclusive potencias o las hiperpotencias, sobre todo la de Estados Unidos de Norteamérica, va a incorporar agentes nazis a sus propias agencias de inteligencia, a sus propias agencias secretas y a sus propios aparatos operativos de represión y de conspiración. En otras palabras, no se ha tomado conciencia de lo que implica y significa el genocidio en la historia de la humanidad y por lo tanto no se ha llegado a sus causas y estamos muy lejos de parar y evitar que vuelva a repetirse una y otra vez. Por cierto, no son las potencias del Grupo de Seguridad de Naciones Unidas las que pueden garantizar que no vuelva a ocurrir el genocidio. Al contrario, vienen de una larga historia de genocidios, incluyendo los genocidios perpetrados en la mal llamada Unión Soviética, puesto que de soviética no tenía nada después de Kronstadt. Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial no son ninguna garantía. Naciones Unidas tampoco es una garantía para que se vuelva a cometer el genocidio y vuelva a repetirse una y otra vez. Como hemos visto ahora, son los pueblos, las sociedades, la reserva moral, ética y crítica de las sociedades, los jóvenes, los pueblos indígenas, los pueblos que resisten. En consecuencia, necesitamos no solamente cobrar conciencia que ya se ha clausurado el ciclo del sistema mundo capitalista, el ciclo de la civilización moderna que es la civilización de la muerte, sino que no hay salida por el lado de este mapa institucional heredado del círculo vicioso del poder y de las estructuras de dominación que ahora se dan de manera evidente a escala global. Son las sociedades y los pueblos. Son las sociedades y los pueblos que recobran sus propias capacidades y facultades críticas. Son las sociedades y los pueblos que liberan su potencia social. Son las sociedades y pueblos que logran el autogobierno, la autonomía y la autogestión. La salida hacia otros horizontes que no son de la muerte, sino de la vida, tienen que ver con la Confederación Mundial de los Pueblos Autónomos y Autogestionarios.